JavaScript no ha sido considerado tradicionalmente como un lenguaje backend. Ese espacio pertenecía a Python, Java, C, C++, C Sharp, .NET, PHP, Ruby, etc. JavaScript era solo un lenguaje de juguete que permitía a los desarrolladores web añadir animaciones a las webs para mejorar su estética, más o menos. Pero todo esto cambió con la llegada de Node.js. Con Node, los desarrolladores pueden ahora escribir código JavaScript que se ejecuta tanto en el servidor como en el cliente. Es decir, los desarrolladores ahora pueden escribir el código del front y el del backend usando el mismo lenguaje. Esto proporciona enormes beneficios de productividad porque ahora se puede compartir código común en la pila. Además, los desarrolladores pueden evitar el cambio de contexto entre diferentes lenguajes, lo que a menudo rompe la concentración y reduce la producción. También llevó al aumento de los frameworks JavaScript isomórficos o universales, como Meteor. Estos marcos permiten escribir aplicaciones completamente en JavaScript que se ejecuta tanto en el cliente como en el servidor. La historia de JavaScript es la historia misma de la evolución de las aplicaciones web y de los navegadores, que han ido evolucionando al mismo tiempo. JavaScript nace en 1995, unos meses más tarde de la publicación de la primera versión del navegador Netscape y pocos años después del nacimiento del protocolo HTTP, que no publicará su versión 1.0 hasta 1996. Veamos el funcionamiento tradicional de este protocolo, lo que ocurre cuando escribimos una URL. En el modo tradicional, lo primero, el navegador enviaría una solicitud a uno de los servidores que sirven la página. El servidor recupera el recurso solicitado, que puede ser, por ejemplo, un archivo HTML, y lo envía de vuelta al cliente. Luego, el navegador analiza el HTML, recupera todos los archivos de los que depende la página web, como CSS, JavaScript y los archivos multimedia, y los representa en la página. El navegador consume textos planos y unidimensionales HTML, CSS y los analiza en estructuras tipo árbol, DOM, CSS o M antes de representarlos en la página. Este esquema se conoce como el modelo cliente-servidor. En este modelo, la mayor parte del procesamiento se realiza en el lado del servidor. La función del cliente se limita a usos simples y superficiales como renderizar la página, animar menús y carruseles de imágenes y proporcionar interactividad basada en eventos. Este modelo fue popular en las décadas del 90 y 2000, cuando los navegadores web no eran muy potentes y se desconocía la creación de aplicaciones completas con JavaScript en el lado del cliente. Aquellas que tenían ese requisito recurrían a los apples de Java y Adobe Flash. Pero en los años siguientes el poder de computación de los dispositivos empezó a aumentar de modo exponencial y se diversificaron. Portátiles, tabletas, móviles. Esto permitió que los navegadores manejaran operaciones más elaboradas. Entre 2008 y 2009, Mozilla, la compañía detrás de Firefox, introdujo lentamente TraceMonkey, el primer compilador just in time para JavaScript. Lo mismo hará poco tiempo después el navegador Chrome con el motor V8 JavaScript, que también usa Safari, y Chakra, que alimenta Internet Explorer y Edge. Tradicionalmente, el motor de JavaScript usa un intérprete que traduce el código fuente de JavaScript en un código de máquina que el ordenador puede ejecutar. El compilador JIT, Just in Time, mejoró el rendimiento del motor al identificar bloques de código que se ejecutan con frecuencia. Los compila y los agrega a un caché. Cuando el mismo bloque de código debe ejecutarse nuevamente en un momento posterior, el motor de JavaScript simplemente puede ejecutar el código de máquina precompilado y que se encuentra en el caché, omitiendo el intérprete por completo. No hace falta decir que esto es mucho más rápido y el motor de JavaScript puede ejecutar más operaciones por unidad de tiempo, lo que aumenta considerablemente el rendimiento.
Debido a este mayor rendimiento, los desarrolladores empezaron a poder crear aplicaciones JavaScript con numerosas funciones que se ejecutan en el navegador. Google fue la primera empresa importante en aprovechar esto, lanzando el primer framework de aplicaciones web del lado del cliente, Angular, en el año 2010. Desde entonces han surgido muchos competidores como Ember, React o Vue.js. Angular es un framework para la construcción de SPAs, Single Page Applications. En lugar de delegar la mayor parte del procesamiento al servidor, el cliente asume la mayor parte de la responsabilidad. Tomemos como ejemplo una aplicación web de comercio electrónico. En el modelo cliente-servidor tradicional, como ya hemos visto, cuando el servidor recibe una solicitud del cliente, redactará un HTML completo y lo adjuntará como la carga útil de la respuesta. Si necesita datos de la base de datos, consultará esa base de datos e inyectará los datos en una plantilla HTML para generar el HTML completo. Al cliente, generalmente un navegador, se le confía la simple tarea de representar el HTML en la pantalla. En el modelo SPA, el servidor inicialmente enviaría toda la aplicación, incluidos los archivos HTML, CSS y JavaScript, al cliente. Toda la lógica de la aplicación, incluido el enrutamiento, ahora reside en el cliente. Debido a esto, el cliente puede actualizar la interfaz de usuario de la aplicación muy rápidamente, ya que no necesita esperar una respuesta del servidor. Siempre que el cliente requiera información que no tiene, como ciertas entradas en la base de datos, enviará una solicitud al servidor. Y el servidor le responderá con los datos en bruto, generalmente presentados en formato JSON y nada más. A partir de ese momento, de nuevo, es tarea del cliente procesar esa información y actualizar la interfaz de usuario de manera adecuada. Con las SPA, la mayor parte de la lógica se maneja del lado del cliente. El trabajo del servidor es simplemente recuperar y enviar datos. El modelo SPA tiene muchos beneficios sobre el modelo cliente-servidor. Libera de carga al servidor, lo que le permite manejar más solicitudes, ya que estas solicitudes son más sencillas de procesar. Permite que la interfaz de usuario de la aplicación responda más rápidamente a la interacción del usuario, ya que no necesita esperar a que el servidor responda antes de actualizarse. Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones web están construidas con un framework SPA. Tesla, Sony, Genius, Healthcare.org son ejemplos de sitios creados con Angular. Airbnb, Asana, BBC, Dropbox, Uber, PayPal o Netflix utilizan React. Y Alibaba, Tencent o Xiaomi utilizan Vue.js. Sin embargo, todo tiene sus inconvenientes y las SPA no son una excepción. El defecto más obvio de las SPA es llevar a cabo lo que se conoce como renderizado del lado del cliente, que necesita transferir más código al principio, lo que puede aumentar el tiempo de carga inicial de la página. Para contrarrestar esta deficiencia se puede emplear una técnica llamada renderización del lado del servidor. Con SSR, la página inicial se procesa y se representa en el servidor de la misma manera que el modelo cliente-servidor tradicional. Sin embargo, el HTML devuelto contiene una etiqueta que solicitará que el resto de la aplicación se descargue más adelante, después de que la página inicial se haya procesado correctamente. Esto nos permite mejorar la velocidad de carga de la página inicial, a la vez que mantenemos todos los beneficios de las SPA. Además, el SSR también es útil para garantizar el rendimiento de la optimización del motor de búsqueda, SEO, ya que ayuda a los rastreadores web a descifrar rápidamente el aspecto de una página sin tener que descargar todos los activos. Esta técnica puede usarse junto con otras como code splitting y tree shacking para reducir el tamaño de carga de la respuesta inicial, disminuyendo por tanto lo que se conoce como el tiempo del primer renderizado y mejorando la experiencia de usuario. Este es el estado de las aplicaciones web hoy, pero los nuevos estándares web como HTTP2 y WebAssembly, también conocido como WASM, pueden cambiar la forma en que enfoquemos la creación de aplicaciones web en un futuro próximo. En el mundo del desarrollo frontend tan dinámico, este modelo SPA más SSR que hoy domina, pronto puede que sea superado por un nuevo paradigma.
JavaScript es el idioma del navegador, eso es innegable. Pero, ¿cuáles son las razones por las que un desarrollador debe elegir Node.js como lenguaje del backend para su aplicación? Aunque es algo que depende de muchas cosas, las razones fundamentales pueden resumirse en dos: evitar los cambios de contexto y la posibilidad de compartir código. Con cambio de contexto nos referimos a cuando un desarrollador debe trabajar con varios lenguajes de programación a la vez. La programación es una actividad que requiere mantener mucha información en memoria, variables, interfaces, módulos, estructura de la aplicación, y al cambiar a otro lenguaje de programación aumenta la complejidad del proyecto y exige mucho más tiempo. En muchos casos, además, habrá que hacer auténticos malabarismos entre diferentes sintaxis, estructuras de datos y ecosistemas. Por ejemplo, en esta tabla puedes ver algunas diferencias clave entre Python y JavaScript. Si hablamos de grandes proyectos que, al igual que en Java, ya se conocen en JavaScript como proyectos Enterprise, usar diferentes lenguajes para el frontend y el backend significa tener que contratar dos tipos diferentes de desarrolladores, mientras que con el uso de Node.js los mismos desarrolladores pueden llevar a cabo el proyecto de principio a fin. La segunda gran ventaja es la posibilidad de compartir código. El número de paquetes JavaScript no para de crecer. A día de hoy, NPM cuenta con cerca de 800.000 paquetes. Estos paquetes originalmente estaban destinados solo para ser instalados y ejecutados por el servidor Node.js. Sin embargo, herramientas como Browserify o Webpack nos permitieron agrupar estas dependencias y enviarlas al cliente. Ahora muchos paquetes NPM se pueden usar tanto en el frontend como en el backend. Si se usa JavaScript para el código de principio a fin, se puede compartir y reutilizar, evitando duplicaciones innecesarias para sistemas de autentificación, por ejemplo, cumpliendo con un principio clave en el desarrollo de programación: no repetirse. Que conste que podríamos enumerar razones por las cuales es mejor usar un lenguaje del lado del servidor como PHP o Python, etc. Pero lo que es indudable es que JavaScript se ha convertido en un lenguaje muy robusto y que, aunque sigue siendo el lenguaje estándar de los navegadores, convertidos en auténticos sistemas operativos, que se ha liberado de su dependencia total del navegador y cuyo crecimiento seguirá siendo muy importante a lo largo de la próxima década al menos.